Bienvenidos a la lectura de la Constitución Española y vamos a continuar donde lo dejamos, ¿vale? En las disposiciones transitorias. Venga, nos metemos en modo concentración y empezamos la lectura. Disposiciones transitorias. Primera. En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que el apartado 2 del artículo 143 atribuye a las diputaciones provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes. Segunda, los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía, podrán proceder inmediatamente en la reforma que se prevé en el apartado 2 del artículo 148, cuando así lo acuerden, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El proyecto de estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 151, número 2, a convocatoria del órgano colegiado preautonómico. Tercera. La iniciativa del proceso autonómico por parte de las corporaciones locales o de sus miembros, prevista en el apartado 2 del artículo 143, se entiende diferida, con todos sus efectos, hasta la celebración de las primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución. Cuarta. Apartado 1. En el caso de Navarra y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al órgano foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del órgano foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos. Apartado 2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto periodo del mandato del órgano foral competente y, en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143. Quinta. Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en comunidades autónomas si así lo deciden sus respectivos ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgánica, en los términos previstos en el artículo 144. Sexta. Cuando se remitieran a la Comisión de Constitución del Congreso varios proyectos de estatuto, se dictaminarán por el orden de entrada en aquella y el plazo de 2 meses a que se refiere el artículo 151, empezará a contar desde que la comisión termine el estudio del proyecto o proyectos de que sucesivamente haya conocido. Esto está fatal redactado. Se remite a la comisión de... Séptima. Los organismos provisionales autonómicos se considerarán disueltos en los siguientes casos. A. Una vez constituidos los órganos que establezcan los estatutos de autonomía aprobados conforme a esta Constitución. B. En el supuesto de que la iniciativa del proceso autonómico no llegara a prosperar por no cumplir los requisitos previstos en el artículo 143. C. Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposición transitoria primera en el plazo de 3 años. Disposición octava. Apartado 1. Las cámaras que han aprobado la presente Constitución asumirán, tras la entrada en vigor de la misma, las funciones y competencias que en ella se señalan, respectivamente, para el Congreso y el Senado, sin que en ningún caso su mandato se extienda más allá del 15 de junio de 1981.
Apartado 2. A los efectos de lo establecido en el artículo 99, la promulgación de la Constitución se considerará como supuesto constitucional en el que procede su aplicación. A tal efecto, a partir de la citada promulgación, se abrirá un periodo de 30 días para la aplicación de lo dispuesto en dicho artículo. Durante este periodo, el actual presidente del Gobierno, que asumirá las funciones y competencias que para dicho cargo establece la Constitución, podrá optar por utilizar la facultad que le reconoce el artículo 115 o dar paso, mediante la dimisión, a la aplicación de lo establecido en el artículo 99, quedando en este último caso en la situación prevista en el apartado 2 del artículo 101. Entonces, tenemos que o sabérnoslo de memoria o ir para atrás. A ver, 101. El gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución o por dimisión o fallecimiento del presidente. El gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. Vamos. Apartado 3. En caso de disolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115, y si no se hubiera desarrollado legalmente lo previsto en los artículos 68 y 69, serán de aplicación en las elecciones las normas vigentes con anterioridad, con las solas excepciones de que en lo referente a inelegibilidades e incompatibilidades se aplicará directamente lo previsto en el inciso segundo de la letra B del apartado 1 del artículo 70 de la Constitución, así como lo dispuesto en la misma respecto a la edad para el voto y lo establecido en el artículo 69, en el artículo 69, apartado 3. Disposición novena. A los 3 años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional, se procederá por sorteo para la designación de un grupo de 4 miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. A estos solos efectos se entenderán agrupados como miembros de la misma procedencia los 2 designados a la propuesta del Gobierno y a los 2 que proceden de la formulada por el Consejo General del Poder Judicial. Del mismo modo, se procederá transcurridos otros 3 años entre los 2 grupos no afectados por el sorteo anterior. A partir de entonces, se estará a lo establecido en el número 3 del artículo 159. Bueno, y como ya queda muy poquito, terminamos, ¿vale? Disposición derogatoria. Agarraos los machos. Apartado 1. Queda derogada la Ley 1/1967 de 4 de enero para la reforma política, así como, en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada ley, la de principios del Movimiento Nacional de 17 de mayo de 1958, el Foro de las Españoles de 17 de julio de 1945, el del Trabajo de 9 de marzo de 1938, la Ley Constitutiva de las Cortes de 17 de julio de 1942, la Ley de Sucesión en la Jefatura Orgánica del Estado, la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 26 de julio de 1947, todas ellas modificadas por la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967, y en los mismos términos esta última y la de Referéndum Nacional de 22 de octubre de 1945. Apartado 2. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839, en lo que pudiera afectar a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. En los mismos términos, se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876. Apartado 3. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución. Así que, como todo es interpretable, o se supone que hay que interpretarlo, ahí van gustos. Ay. Disposición final.
Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España. Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Constitución como norma fundamental del Estado. Palacio de las Cortes, a 27 de diciembre de 1978. Firmado el rey Juan Carlos I. Hubiera sido curioso o cuanto menos llamativo que en vez de ser el 27 de diciembre fuera el día 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Igual hubiera sido muy, muy descarado. Así que nada, bueno chicos, esta ha sido la lectura de la Constitución. Me vais a perdonar el tono desenfadado. He tratado de ponerlo en un apartado de entretenimiento, pues bueno, por aquello de estar en un ambiente más distendido donde la cabeza, la mente, la inteligencia, el discernimiento, pues tengan un espacio adecuado para efectivamente poder hacer uso de esas herramientas. El análisis, el espíritu crítico, todas estas habilidades mentales que son necesarias para la comprensión. Así que nada, iré subiendo articulitos sueltos para que sea así un poco más píldoras de información. Espero que os haya gustado. Y bueno, si queréis que leamos no sé, alguna ley en concreto o algún artículo en concreto, pues nada, me lo dejáis en los comentarios. Y todo un comentario constructivo siempre es bienvenido. Muchas gracias por participar y hasta el próximo vídeo, que de aquí no nos movemos.